Bueno, Mira, esto lo primero es que quiero que ustedes vean, no tenemos aquí nada más que este libro, que yo les recomiendo vivamente, le voy a librar a él de hacer la venta, porque ya mejor venta, para eso estoy yo. La razón eléctrica culmina esta trilogía que empezó con Razón de Son, que continuó con la raíz eléctrica. Razón de Son es del 14, 14. 2014, este es del 17 7. y este acaba de salir ahora. Evidentemente tiene en medio toda la pandemia y tiene, gracias a la pandemia también, se culmina. Es curioso, porque como comentabas, te he leído en alguna ocasión, tú no pensabas hacer una trilogía, tú empezaste aquí inventando canciones nuevas. Ahora viendo simplemente las portadas, evidentemente aquí tenemos todo un ramaje otoñal Ya. de árboles. Aquí hay mucha inteligencia vegetal, cosa que nos une también. En el segundo, que es una portada de mariscal, como aquí veis, la raíz eléctrica, ya tenemos como unos manglares, una especie de selva esmeralda maravillosa, de esos mismos árboles convertidos no sé, en selva, en creación, en invención. Y este último, que nadie sabe si es una pintura de Jason Polo o lo que es una fotografía aérea de Doñana, Correcto, de cuando había agua. de cuando había agua, imaginaros. Pero qué es lo que parece, nadie sabe, como decimos, si es un Jason Pollock o no, pero realmente lo que descubre es un ramaje y una conexión muy parecidos, por un lado, a las ramas de los árboles, las raíces que no se ven, que hacen exactamente lo mismo, y sobre todo a el chispazo neuronal, a las conexiones neuronales. Porque aquí, detrás de todo, culmina con la razón, comienza con la razón del son y termina con la razón eléctrica. Además, tú como antropólogo, no solo has querido hacer con esta historia, donde cuentas la evolución de cada uno de los cantes, tus tesis del futuro, el presente, sino ya en este último, que me parece el más poético de todo en tu escritura, es donde revelas el origen de todo y te colocas a ti, o sea, el artista, frente al espejo. Ha hecho aquí una labor interesantísima y además muy complicada, que me vas a explicar cómo se hace, que es elegirte a ti mismo también, que como motor de estudio, como objeto de estudio, cuando es una cosa que seguramente os dirán en la facultad, hombre, uno no se puede estudiar a sí mismo porque carece de la objetividad. Tú has querido hacer una tesis en el principio, una antítesis en el segundo y una síntesis en el tercero. Y a la vez tenemos la estructura clásica del relato, por excelencia, exposición, nudo y desenlace, que desde que existen las historias es así. Curiosamente, este último se convierte en lo que son todas las historias, en el viaje del héroe. No le adelanto demasiado ni le hago spoiler cuando nos damos cuenta que este viaje que comenzó cuando Raúl empezó, pero esta voluntad ya de creación termina con el artista encontrándose a sí mismo, el hombre encontrándose a sí mismo. Con lo cual tenemos aquí por las historias que en todo el mundo han sido. No hay nada que hagan los seres humanos que no esté estructurado en las narrativas de los primeros mitos, los que todavía se siguen contando de manera oral, los que se han registrado, que no sea el viaje del héroe, y el viaje del héroe no es otra cosa que el descubrimiento de cada ser humano de sí mismo. O sea, se dan muchas vueltas para acabar uno mirándose al espejo y atravesando ese lado del espejo. La escritura de Raúl, además, es profundamente poética, como habéis visto, no solo en las letras, también en su exposición. Entonces, aquí tenemos un músico que es antropólogo, que a la vez estudia a sí mismo, que intenta inventar músicas nuevas, que intenta hacer tesis sobre todas las relaciones que en esta música en la que tú has crecido, el flamenco y el blues rock and roll, para ver de dónde viene y sobre todo hacia dónde va. Ha jugado un poco al presente, al futuro, al pasado, y ahora tienes aquí esto que se culmina. Ahora sí es verdad que esto termina aquí, pone por si hubiera antropomúsica creativa de los cantes de ida y vuelta, que ahora nos lo va a explicar, y 3. Y yo ya, como te he hecho 20 preguntas, he hecho mucha tesis, pues te dejo que tú te enrolles para eso estamos. Mira, me alegra mucho que hayas hecho la curiosidad de las portadas, porque hasta en eso hay una intencionalidad. O sea, la primera está mirando desde el suelo hacia el cielo y las propias ramas parecen raíces. Tienen la misma estructura que las raíces, ¿no?
y uno mira hacia arriba y descubre que podía ser igual que lo que está abajo. El segundo está a ras de suelo. En este estoy planteando las tesis, en este estoy planteando la idea de que efectivamente el flamenco tiene una pata muy larga y es una araña de varias patas que tiene conexiones con el Caribe muy importantes, mucho más de lo que se nos ha contado, y tiene conexiones africanas también mucho más importantes de lo que se nos ha contado. En este hago la antítesis de ir a buscar la comprobación de las ideas, que es lo que el científico tiene que hacer, ¿no? En este caso es una ciencia social y es una ciencia estética y una ciencia ética también, la ciencia ética del arte, y que hay que ir al terreno a combatir, a sudar la camiseta, a meterse en los locales de ensayo, a tocar con la gente, a intimar, a enamorarse, a pelearse, a fajarse, en el mejor sentido, ¿no? Y por eso este está también a ras de suelo, está a la misma distancia, está de tú a tú mirando. Y en este lo que hago es levantar la vista, y esto mismo que son las tramas de las marismas, de los lucios de la parte de Hinojos de Doñana. Estos chispazos amarillos son colonias de flores de manzanilla, estos manchurrones aquí rojos son helechos invasores, y todas estas conexiones son las conexiones que las propias ramas y las propias naturalezas tiran en todas direcciones para ver dónde está la fertilidad. Claro que uno lo mira desde arriba y parece las raíces. Y estamos mirando, o sea, hay un cambio de punto de vista y tiene mucho que ver con el punto de análisis que hay. O sea, en este trabajo yo trato de hacer que el sujeto de estudio, o sea, que el sujeto que estudia se convierta en objeto de estudio. No por una tentación ególatra, ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario. O sea, entrar dentro de mí mismo no para convidaros a ustedes a que vengan a mi mundo interior, no desde la perspectiva interiorista del cantautor, que invita a la gente a visitar su casa interna, que os quedéis a vivir dentro de mí, sino al contrario, hacerme yo el viaje interno, investigarme, descubrirme, hacerme mis propias terapias, desnudarme, a estropearme y arreglarme para hacer una traducción cultural, que es lo que hacen los antropólogos, y explicarlo ya traducido, explicarlo ya facilitado. Y no estoy explicando mi experiencia como una experiencia personal, sino mi experiencia en tanto sujeto social en los artistas, en lo que hacemos los artistas, tratando de quitarle toda la mitología y toda la mística y toda la parafernalia al asunto del arte y al asunto de la creatividad, porque creo que se ha exagerado mucho, se ha divinizado muchísimo en aras de una economía, en el fondo, de una economía del triunfo, de una idolatría estupenda para la economía de según quién y fatal para la economía de los demás, pero que no ayuda a que las personas que no intervienen en el arte comprendan cómo funciona realmente por dentro. Yo tampoco lo sé indudablemente, pero aquí sí puedo poner las primeras bases para empezar a hacer una aproximación. Y en realidad viene de un encargo, viene de un fracaso, porque todos los pequeños éxitos que podamos tener vienen de un gran fracaso, ¿no? De la asunción de un gran fracaso. Yo quería ser estudiante formal, porque yo no quería ser músico ambulante. Yo conozco el arte, yo he vivido dentro de casa de artistas, yo sé las fatigas tan grandes que se pasan, y yo no quería pasar esas mismas fatigas, ni quería experimentar tantísima dificultad como he visto de pasar, ¿no? Cuando uno sobre todo se dedica al arte, quiero decir, cuando uno se pone al servicio del arte, no cuando uno pone el arte al servicio de uno, que es otra postura y que es lo que yo he conocido y que es lo que intento hacer. En ese sentido puedo pensar que soy purista porque yo hago lo que he visto hacer a mis mayores, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, justo después de dejar la primera banda que tuve, Carascura, yo quería estudiar formalmente en la universidad, y uno de los maestros primeros que tuve que me impulsó a estudiar antropología, también como no con Antonio Mandri, el gran maestro en definitiva de mi vida, vaya, de mi visión antropológica, un antropólogo malagueño, especialista en los verdiales, que tienen ustedes aquí muy cerca, y un hombre especialmente brillante. Había otro profesor, que fue uno de los primeros que me iluminó, Elías Zamora, que dándome en segundo de carrera, yo muy tierno con 21, 22 años, dándonos historia de la teoría antropológica, nos encargó hacer un trabajo sobre algún trabajo antropológico fuera el que fuera. No por casualidad lo hice ni corto ni perezoso sobre las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Ni corto ni perezoso, claro. Era muy joven,
Era muy hippie, imagino que como varios de los que estamos aquí. Y quería saber qué es lo que pasaba ahí. Y me fascinaba la historia que el tipo contaba, ¿no? Y me sorprendía muchísimo, y de eso iba al trabajo, no era tanto un análisis de qué es lo que estaba pasando dentro del libro, sino un análisis de cómo era posible que la academia antropológica no atendiera en absoluto, para nada, al trabajo del único libro de antropología que había sido un bestseller. Claro. ¿Cómo era posible que el único libro de antropología que había leído todo el mundo no fuera considerado ni siquiera para hacer una crítica negativa? De hecho, ¿no? era denostado absolutamente como... Exactamente, ¿por qué? Porque el sujeto que estudiaba se había convertido en objeto de estudio, Claro. porque él fue a estudiar los brujos ya que se convirtió en uno de ellos, ¿no? Entonces, esta perspectiva no era asumible desde la óptica antropológica y bueno, yo hice el trabajo sobre aquello. Mi profesor me puso una nota muy bajita, me puso un 6 cuando yo estaba acostumbrado a que me pusieran notas muy buenas, porque a mí me gustaba estudiar y él me tenía mucho cariño, ¿no? Y entonces fui a preguntarle, le dije, Elías, ¿qué ha pasado? Cuéntame qué ha pasado aquí. Y me dice, mira, tengo que ir a otra clase, vente conmigo. Y andando por los pasillos de la facultad, sabes, todo ese ruido, ¿no? Por fuera de la gente hablando, pero también por dentro, ¿no? De la gente pensando en esto, todos esos pasillos de la tabacalera sevillana. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, olvídate de esto. Esto no es para ti, Raúl. Esto de la academia, esto es un ministerio, esto es una política, aquí hay mucha jerarquía, esto no es para ti, tío, tú olvídate. Claro, yo lo miré desesperado, digo, hombre, pero si yo quiero ser formal, que yo no quiero ser bohemio, que yo no me quiero tirar a la calle, que yo me conozco y yo quiero arreglarme antes de estropearme. ¿Qué me estás contando, Elías? De verdad, hombre, de mi alma. Y el hombre me dijo, dice, no, tú ya tocas, ¿no? Pues toca, y lo que sí podrías hacer es hacer una especie de antropología de la creatividad. O sea, ayúdanos a entender eso que hablan del duende, del aje, del ingenio, de chispaz, ¿eso qué es lo que es? Porque eso los antropólogos no lo sabemos y los artistas no os explicáis. Investiga por ahí y tira para adelante y haz lo que puedas. Claro, yo me rebelé muchísimo. Yo me enfadé muchísimo con aquel hombre, digo, hay que ver, tío, que para una vez que uno lo intenta y no hay manera. Me está tirando a la calle. No hay manera, y me está tirando y me está echando a los bares, me está echando a la vida bohemia. Bueno, asumí la condición y efectivamente me puse a tocar. Al poco entré en la banda de Kiko Veneno, con quien me pegué unos 20 y tantos años, empecé a trabajar con Martirio, con mi madre, empecé a tocar y a estar con Rafael Amador, con Raimundo Amador, con Santiago Serón, con Javier Ruibal, con la gente de la familia de Diego del Gastor, con Diego de Morón, y empecé a trabajar con artistas que siempre se la jugaban, o sea que siempre tenían una actitud creativa dentro de la tradición, que nunca cedían al impulso creativo. Cuando me vine a dar cuenta que estaba terminando este trabajo, me di cuenta que llevaba 30 años haciendo un trabajo de campo extraordinariamente tomando notas aquí. activo, porque en vez de hacer solamente lo que los antropólogos dicen de hacer observación participante, yo estaba haciendo también participación observadora. O sea, no solamente he estado dentro, sino que he ayudado muy conscientemente, además, y con mucha intención, a poner las 3 o 4 piedrecitas en el curso de las aguas para que mucho tiempo después ciertas cosas terminen pasando. Incluso aunque no fueras consciente, Y aunque absolutamente no, en claro, aquel momento, claro. Porque si llego a ser consciente no lo hubiera hecho, evidentemente, Claro. como tantas cosas en la vida, ¿no? Pero evidentemente es un trabajo de campo que no me lo hubiera financiado la universidad, ni ninguna empresa privada, ni ningún Elon Musk, si hubiera parecido. Nadie se hubiera atrevido a decir, mira muchacho, esto para estudiar, esto lo que hay que hacer es meterse 30 años en la furgoneta, sudar la camiseta y aprender tocando y financiártelo tú mismo, partiendo cuerda, porteando por los carriles y rompiéndote las uñas y aprendiendo a hacerlo todo. Si puede ser todo, quiero decir, escribir, tocar, cantar, componer, tocar los bajos sin ser bajista, tocar la percusión sin ser percusionista, cantar sin ser cantador, inventarte un instrumento para no ser experto en nada. Claro. Para abrir los caminos tú mismo, con tu propia, igual que lo que has contado del Príncipe de Mali. Claro, ¿cómo se abre vereda en el verde? Claro. Que es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos una cosa que no esté hecha? ¿Y cómo sucede eso? ¿Y cómo sucede eso? Y si eso sucede, si es que eso viene del, como nos han dicho siempre, del Dios Padre, ¿no? O de la Madre Tierra.
Y tú concluyes que probablemente No de es, ninguno de los dos. no es hereditario. En absoluto es hereditario. Yo soy hijo de artista, de una gran artista además. Soy nieto de artistas. Mi abuela cantaba estupendamente bien y mi abuelo Y tu hacía padre teatro. también cantaba. Mi padre canta, compone. Mi hija canta y compone. Pero yo no tengo el más mínimo recuerdo de que mi cuerpo supiera nada que yo no haya aprendido. Nada, ninguna letra, ninguna falseta, ningún baile, ninguna melodía estaba impresa en mi cuerpo. Nada, es un asunto educativo. Lo que sí has tenido es un siempre asunto cultural, es ¿no? el ritmo y el compás. Pero el ritmo lo tenemos todos. El ritmo lo tienen los planetas, que son piedras bailadoras. Y ya se dan la vuelta con un arte extraordinario. El ritmo lo tienen las plantas, que saben cuándo es primavera y cuándo no. El ritmo lo tienen los animales cuando van en una manada y no se chocan. El ritmo está en la naturaleza. Cualquier cosa que sucede, sucede en su momento, a compás, excepto los relojes. Exacto. Excepto los relojes. Que le intentan enmendar la plana. No, hay que cambiarlo 2 veces en el año, Claro. y después cada 4 años hay que meter un día de por medio. Vaya, o sea, vamos, o sea, si eso está bien, que venga Dios y lo vea. Por eso yo llego tarde siempre. Soy campeón del mundo llegando tarde, pero no he perdido el compás en estos 30 años. Hay una cosa que tú planteas aquí, que además a mí me llamó mucho la atención. Cuando tuve la fortuna de tener la experiencia, yo había escuchado a tu madre. De hecho, además, antes quiero hacer un inciso. Yo pensé ayer, digo, lo voy a presentar diciendo, ¿se acuerdan ustedes del chiste del gitano ese que vende pájaros? Y va alguien a preguntar a la tienda, dice, ven, quiero un loro. Y entonces él va y le vende un búho, que es lo que tiene allí, y entonces el otro se lleva el búho, y cuando llega mucho tiempo dice, coño, que esto ni es un loro que lleva ahí, que tiene ya, llevo 2 años y el puto loro este no ha dicho ni una palabra. Dice, pero a qué se fija mucho. Y entonces Raúl, cuando yo lo conocí, era como el búho, que se fijaba muchísimo, estaba pendiente. Aquí está el bully que lo sabe, que lo ha tenido en su casa, tocando, escuchando. Probablemente sus amigos más cercanos de generación sabían que a Raúl, cuando se le daba cuerda y se encontraba no sé cuánto, era un mister perorato, como ya habéis visto, que habla y tampoco tiene fin, como debe ser. Sin embargo, él se estuvo fijando mucho tiempo hasta que de pronto empezó, como que decía, a romper. A decir, aquí estoy yo. A tomar además una decisión musical, aparte de esta que has contado, una decisión musical importante, que es la de ser el hombre que compone, que arregla, que toca, que está ahí, que tiene sus momentos, que va creando vínculos. Esto es un maravilloso vinculante, sin ninguna duda, que entiende la música porque la ha vivido y porque está ahí. A decir, y ahora doy un salto adelante y me muestro al público como yo, entero, además con esta dualidad complicada, porque dentro de este mundo de mercado ni eres un artista, no eres nada al uso. Esos artistas antropólogos que escribe libros, que es donde reflexiona sobre sí mismo, se inventa música, no le da la cosa frita y cocida a la gente para que tú y dice, y sin embargo quiero ganarme la vida con ello, y lo hace, y además con una dignidad y con una altura alucinante. Todo eso es muy complicado, Raúl. Y además hay una cosa que a mí me parece que te toca. Para que no me cojan. Para que no te Claro, es que si te meten en una hermandad, ya está federado. Eso. Y yo me he tratado de toda la vida de Dios, no, de la mía, vaya, de si podía ser no quedarme en donde ya he estado. O sea, lo que estoy diciendo en la letra, ¿no? El caminante no pisa nunca la huella del de delante. Y si puede ser, ni siquiera la huella propia. Eso lo has llevado hasta el límite. Y creo que hay una cosa que sí toca en esta búsqueda que te lleva hacia lo ancestral y te lleva también a lo porvenir, a lo que todavía no está hecho. Hay algo que tiene que ver con lo chamánico. Yo creo que la primera vez que escuché la palabra chamánico fue a tu madre. Hablando de la chamana, hablando de Chabela Vargas, de gente que a tu madre también, con esta capacidad de invocar, de convocar y de convertirte en antena. Hasta que yo no tuve la experiencia directa de lo que significaba eso, de lo que era lo chamánico, ¿no? Esta representación de todo a 100 que tenemos ahora, no entendí qué función podría haber tenido la música en un momento determinado, donde, como tú has dicho, te pones al servicio de algo que no se sabe de dónde viene y que tú simplemente te pones en la posición de conectar y de disponer todo tu aprendizaje, toda tu pericia, todos tus años y toda tu apertura de corazón, de cuerpo y de lo que sea, que se te abra
para canalizarla. Además con una función, y esa función es la tribu, el colectivo al que pertenece y el lugar al que pertenece el espacio. No lo nombra, dice no es tierra, no es madre tierra, probablemente no sea padre Dios, probablemente sea el espíritu, esta especie del genius loci, o lo que ¿cómo se llama? Quiero decir. Sí, yo creo que está más en la propia naturaleza. O sea, Exactamente. es algo bastante más sencillo, creo. Es algo bastante más sencillo, un poco más mundano. No es tan etéreo. Es invisible. Ey. Cuidado, pero hay muchísimas cosas invisibles que sin embargo existen. Por ejemplo, el amor. El amor no lo vemos, el calor no lo vemos, a no ser que sea en Sevilla cuando vemos esa flama. El frío no lo vemos, el sonido no lo vemos. Sin embargo ¿Vale? está. Sin embargo existe, es físico. Y mi impresión es que las ideas van por aquí arriba, Sí. no las vemos, pero sí son organismos, sí son pequeños seres vivos que buscan su reproducción. O sea, tan pequeñas y tan potentes como una semilla, tan volátiles como una semilla que puede efectivamente ser levantada por las tormentas de arena, como el polvo del desierto del Sahel, y terminar volando por las corrientes del aire hasta llegar al otro lado del mar y llegar a la cordillera de los Andes, y cuando llega allí se detiene, luego canta, se detiene y se desploma y fertiliza el Amazonas. El Amazonas es tan rico porque el polvo del desierto del Sahara, que fue fondo marino desde hace miles y miles de años, y no hay ni una gota de plástico, es un semillero fabuloso y un nutriente fabuloso para que en la otra punta del mundo nazca y se mantenga y sea indestructible por más esfuerzos que tenemos en destruir el Amazonas, el mayor pulmón del planeta. No te hace pensar, o sea, y yo pienso mucho que las ideas están por aquí, y muchas veces cuando tú tienes un pensamiento y la quieres hacer y no la haces tú, la hace tu vecino y te da un coraje tremendo. Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Me la ha quitado? No, es que no era tuya. Claro. Claro, es que no era tuya, no te pertenece. En tal caso tú le perteneces a la idea. Somos, en el mejor de los casos, una especie de agente, de manager de las ideas. Y en el mejor de los casos podemos estar sembrados, no ser sembrados. Date cuenta cuando nosotros decimos aquí en Andalucía, está sembrado, es un estado transitorio Sí. de receptividad extrema en la que uno, por modo de Dios o del diablo, se quita la peluca del clip de Famóvil y aparece el hueco. Y aparece el hueco, la tierra fértil en la que todo lo que se siembra germina. Y entonces esa idea que va volando por el aire, que busca su reproducción, que busca a alguien en quien sembrarse, se siembra en ti. Si tú tienes la paciencia, el cariño, el cuidado que se tiene que tener con una planta, con un niño, con todo aquello que esté vivo, la idea germina verdaderamente en ti y sale adelante. Yo tengo la impresión de que la idea, aquí hay mucho uso del concepto de rizoma, Sí. de Deleuze y de Guattari, ¿no? Y de la filosofía de ese anticapitalismo francés tan interesante, ¿no? De los 70 y los 80. Padre también de mucho del razonamiento de Santiago Cerón, maestro de Santiago Cerón en su momento. Y ellos hablan mucho del rizoma, de cómo en realidad la vida puede que esté más organizada en una estructura de trama horizontal, de líneas de fuerza que van buscando su reproducción, no en una estructura vertical, jerárquica, en la que Dios, el Padre, el jefe y tu marido son la misma representación, ni en un evolucionismo unilineal según el cual un motivo provoca una reacción indudablemente cierta. No, es todo un poco más aleatorio y probablemente funcione mucho más en horizontal. Estamos todos empujándonos y están las ideas empujándonos y están los recuerdos del pasado funcionando al mismo tiempo que lo que está todavía por venir. Te está pasando todo al mismo tiempo. No hay una noción definitiva del pasado ni del futuro. Es un presente continuo en el que la música es de las pocas cosas en las que eso se puede ver y sentir y específicamente, o sea, se materializa, ¿no? Entonces yo pienso que las ideas tienen esa naturaleza invisible, aún invisible, como aquello que hablábamos un día tan interesante de las raíces, ¿no? De la asociación de los hongos Exactamente. con las raíces, ¿no? Que no se sabía, se decía en la mitología antigua y en los cuentos antiguos y en El Señor de los Anillos está que los árboles se hablan, ¿no? Y, qué bonito, ¿no? Los árboles se hablan. Pues sí se hablan. ¿Por qué se hablan? Porque los hongos por debajo de la tierra están nutriéndose de lo que las raíces le dan. Y como el entorno de los bosques es un entorno hostil y permanentemente mutable, no se agarran solamente a un árbol, se agarran a otro
y a otro y a otro. De manera que cuando un árbol emite señales de estrés, señales químicas de un incendio, por ejemplo, este hongo lo está conociendo y se lo hace saber al otro árbol, ¿no? Esto hasta que no empezamos a Le investigar, mando un WhatsApp, claro, y se ¿verdad? entera antes, claro, exactamente. Hasta que no se empezó a investigar lo que pasaba por debajo de la tierra, no sabíamos lo que estaba pasando ahí. En algún momento, espero que lo hagamos antes de que la inteligencia artificial domine todo, empezaremos a conocer qué es lo que pasa por encima de nosotros. Empezaremos a conocer qué es lo que pasa cuando las ideas están aquí arriba y efectivamente se nutren de todo y viajan en todas direcciones. Por poner un ejemplo gráfico y clarísimo, para mí una idea es una papa. Una papa, una patata. O sea, un tubérculo, un jengibre, que tan de moda está últimamente. Ustedes dejan una papa en la cocina, ¿no? Y se van de vacaciones a Fuengirola, donde quiera que tengan la casa de sus padres o de sus tíos, ¿no? Se van a Fuengirola y la papa se queda en la cocina, solita, tranquila. A su vida tú te vas tan tranquilo. Como la papa coja un poquito de ambiente nada más, y coja un poquito de luz, unas cuantas de horas, y sienta un poco de humedad en otro lado, empieza a lanzar ramas que se convierten en raíces sin remedio. Y como agarra, y como agarre bien, cuando tú vuelves de Fuengirola, tu cocina es Jumanji. ¿No? Y tú dices, bueno, ¿no? ¿Cómo? Pues sí. Pues yo pienso que las ideas realmente, que no las vemos, tienen esa misma condición. Por ejemplo, Tony Zenet. Yo conocí a Alexis de Pimenta en 1998. Yo sabía que la décima tenía un camino que hacer. Yo hice lo que tuve que hacer para que lo conociéramos otros cuantos. Mira cómo la décima se ha buscado la vida, ¿no? Ella sola, ¿no? Pues no somos Viniendo nosotros. desde Ronda. Viniendo desde aquí. No somos nosotros. Claro. Evidentemente no somos los poetas, es la poesía. O sea, es la estructura, es el organismo el que busca su manera. Entonces, si tú estás sembrado, se posa en ti, si no se posa en ti, si no se posa en ti. Entonces, hay una consideración, creo, necesaria de los artistas como personas civiles, que lo que hacemos es un trabajo digno, bonito, pero no tan divino. Estoy de acuerdo contigo. No tan divino, es bastante más humano, bastante más lógico, más fácil de comprender y esto nos puede dar una impresión más clara de lo necesario que es lo que hacemos. Porque Incluso, es un trabajo civil. incluso yo creo que puede ayudar a la dignidad. Hoy hemos hablado de una cosa que no vamos ahora mismo a traer aquí, pero donde en el fondo lo que había era una absoluta incomprensión de la dignidad del artista como una persona que pertenece a la sociedad, que intercala, que tiene, o sea, que vincula, que hace su trabajo y que tiene que estar sometido a las mismas dignidades laborales y no a esa necesaria precariedad donde se te alimenta casi única y exclusivamente el ego y en algunos casos la cuenta corriente a tiempo parcial. Con lo cual te coloca en un lugar donde tú pierdes absolutamente el norte y la función de qué es tu trabajo. Es todo mucho más normal. Es todo mucho más normal. Quiero decir, dentro del misterio extraordinario que es la vida. En todo, ¿no? Pero no es la vida no es normal y el arte misterioso, ¿no? Todo es misterioso. Y el arte también es muy normal. Hay mucho de artesanía. Tienes que hacer muchos procedimientos. Para inventar un instrumento como este tienes que trabajar muchas cosas concretas, materiales, muy poco místicas, ¿sabes? Después la mística aparece por otro lado y lo incomprensible y el combate con lo desconocido, todo eso que es maravilloso, es para eso, para lo que estamos aquí, para averiguar, ¿no? Para intentar conocer lo que no conocemos. Pero sí, en este trabajo sí estoy queriendo explicar además al detalle todo lo que he ido encontrando, ponerlo sobre la mesa, explicar, mira, esta letra la encontré por aquí, esta melodía vino de allí, esta letra me la dio Gonzalo hace 15 años y la empaté después con esta otra, el ritmo viene de este lado, el riff es una falseta de Jimi Hendrix, mangá y tuneá, para que no me cojan metida por Diego del Gastor. Todo explicado, porque creo que se puede explicar, porque creo que no hace falta que seamos dioses para que nos puedan pagar por nuestro trabajo. Ni que tenga que venir un algoritmo a decirte que ha pillado 5 o 6 compases y que se parece esta canción a esta otra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y ya te dejo que diga lo que te parezca, esto es un artificio inteligente. Claro. El instrumento, al ser un instrumento nuevo, combate la inteligencia artificial, porque es un artificio inteligente y creo que es la única manera de la cual podremos salvarnos, si seguimos inventando.
Hay que darse cuenta que la inteligencia artificial cruza cosas que ya son conocidas. Y de hecho dicen que el chat GPT tiene datos hasta 2021, ¿no? Bueno, venga. Quiero decir, o sea, y lo que no se conoce. Claro. Porque puedes hacer una falseta de Diego del Gastor con el sonido de Jimi Hendrix, correcto, pero si no existe Diego del Gastor, y si no existe Jimi Hendrix, ¿qué? ¿No hacemos música? ¿Se lo dejamos a las máquinas? No, vamos a convertirnos en nuestra propia reencarnación en vida, no después de muertos, y no seamos playback de nosotros mismos, vamos a actuar en directo, hagamos lo que tengamos que hacer. Y una de las cosas es seguir inventando tipos de estrofas, tipos de melodías, y si puede ser instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos son los que crean los géneros. O sea, el tres cubano genera el son. Claro. Por la arquitectura que tiene el instrumento, por las tres cuerdas dobles, por la distancia que tiene, por los intervalos que tiene entre las cuerdas, por esa condición que tiene que aquí en la mano derecha es un tambor y aquí es una pianola, digamos, trae la armonía europea y aquí mete la percusión africana, es un tambor de cuerda que pone de acuerdo al tambor y al canto y genera el son, inventa el son, sin saberlo. La propia guitarra flamenca inventa el flamenco por cómo es, por cómo está conformada, por la correspondencia entre las cuerdas, por el tono concreto que tiene, por la afinación, por los materiales que tiene, por la forma que tienen los guitarristas de imitar los tambores y las panderetas en los rasgueos, porque estaban prohibidos los tambores, no por otra cosa. Por intentar hacer tantas cosas como tenían que hacer, al final eso termina generando las estructuras de los palos y termina facilitando la labor de los cantadores y se termina generando un género. Esto está inaugurando un género de música que yo no voy a hacer que le ponga nombre, pero ustedes lo han podido ver, no es blues, no es rock, no es son, no es flamenco, no tiene nombre. Y yo no lo voy a cerrar, yo no voy a pedirle la llave. Al contrario, él es el que manda y yo soy el instrumento, yo soy el tocado. Y creo que en esa posición en la que tenemos que colocarnos, inventar cosas que efectivamente sean artificios inteligentes, o sea, ficciones artísticas que tengan su propia inteligencia, que generen cosas y que tú vayas detrás del arte y que tú te conviertas en alguien que se pone al servicio del arte realmente. Lo demás creo que es política. Este color es que yo soy un poco daltónico. Te tengo que preguntar, que no sabía si esta especie de dorado era como una especie de referencia. Este dorado es el fondo de uno de los caminos que he transitado en uno de los viajes, en el viaje a Senegal, que probablemente haya sido uno de los más poderosos que haya hecho en los últimos años. Es este fondo de aquí. Ah, bien. Vale. Un trocito de este fondo, de este camino de tierra africana, donde más calor hace del mundo, y donde uno puede encontrarse mejor porque puede atravesar el otro lado del espejo, este trocito de aquí es el camino. Y tiene también una simbología en cuanto que está pisando, es una especie de tesoro encontrado dentro del propio suelo que uno camina, ¿no? Aquí hay viajes a Mali, viajes a Senegal, viajes a Madagascar, viajes a Veracruz, viajes a Morón, viajes a Sanlúcar de Guadiana, al pueblo en el que me hice músico cuando era un adolescente. Empezando, ¿no? Y con todos tus viajes que has hecho, cuando ya vas a Tahití, cuando vas a África, Haití, cuando vas a África entera, cuando vas a Estados Unidos, en cunas del blues, del rock and roll, cuando te vas encontrando todo eso, viniendo de Sevilla y los pueblos limítrofes, o Huelva, el Andévalo, toda esa zona, y te encuentras esos hermanos profundos de esa familia ancestral que no tienen nada que ver aparentemente con tus genes, pero te das cuenta que estáis hablando el mismo idioma. ¿Qué siente tu cuerpo? Hay algo muy bonito en todo esto, en este método que estoy también inaugurando al mismo tiempo que lo estoy haciendo, por supuesto sin saber y sin esperar nada a cambio, como creo que se tienen que hacer las cosas en el arte y también en la vida. Esta antropomúsica que estoy haciendo, esta disciplina intermedia para poder investigar y seguir tocando y no volverme loco y que no me cojan, una vez más, lo digo. Hay uno de los métodos que he ido encontrando que sí creo que son útiles, porque a mí me interesa mucho utilizar mi experiencia individual para encontrar soluciones colectivizables. O sea, soluciones que sean útiles para ustedes, para otras personas, no solamente para mí, sino que puedan ser colectivizables, que puedan ser bienes compartidos y que generen algunas cosas. Entonces, una de las prácticas es el hecho de tocar con los otros. Los antropólogos, cuando hemos ido a otras culturas a conocerlas, hay muchos métodos de investigación muy valiosos, además muy interesantes, porque es una de las
es probablemente la más poética de las ciencias sociales y de las más bonitas, ¿no? Para conocer, ¿no?, cómo somos las personas y cómo nos relacionamos, ¿no? Y hay muchos métodos de investigación, muchos métodos de identificación de las verdades que están detrás de las verdades oficiales, muchas maneras de conocer lo que no se dice, pero lo que se está queriendo decir, pero hay poca práctica en cuanto a que no te puedes meter dentro del rito de los otros, ¿no? Porque no llegas a saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando estás tocando, cuando eres músico, la música sí se convierte en un campo de juego común, en el que sí puedes practicar con el otro una relación de verdadera intimidad. O sea, de verdadera intimidad, me refiero de verdadera intimidad. Entonces, cuando he ido a estos viajes en Senegal con Sirifo Cuyaté, en Mali con Toumani Diabaté, en Madagascar con Rayeri, en México con la gente de Mono Blanco y Gilberto Gutiérrez, en el propio Estados Unidos con Jackson Brown o Jonathan Wilson. En Cuba. En Cuba, por supuesto, con Marta Valdés, ¿no? En Haití con Bookman Experience. Cuando estás tocando con la gente, cuando la gente toca música, se quiere más. Necesita quererse, necesita amarse, necesita enamorarse. Y llega un momento, yo en estos viajes tomo una cosa como pretexto, pero termino haciendo una semana, 10 días de residencia artística con artistas que son muy expertos en su música, en su tradición, que conocen de verdad esa cultura, pero que al mismo tiempo tienen la capacidad y las ganas de abrirse y de darse a conocer y que el otro que venga lo conozca, ¿no? Lo que provoca que tú también, o a lo mejor es al contrario, soy yo el que lo provoco, pero en cualquier caso la relación es la misma, yo voy abierto en canal, entonces todo lo que yo conozco lo convido a todo, porque entiendo que la vida ya es una convidad en sí misma, entonces lo que no se da se pierde, y lo que la falseta que uno no sea capaz de aprenderla, de aprendérsela al otro, como le decía Rafael Amador a Paco de Lucía, Paco, apréndeme una falseta. Claro que es mucho más bonito que enséñamela. Porque enséñamela te la puede enseñar cualquiera. Apréndemela. Apréndemela es que yo me la aprenda, tío. Pónmela de manera que yo me la aprenda, que yo me la lleve. Entonces, a mí me gusta ese sentido de convidar a lo que pueda. Así, pero en el arte más. Entonces, en esos viajes se produce un encuentro, un tipo de encuentro en el que tú te abres de verdad. El otro también se abre de verdad. Se establece una relación de intimidad muy profunda en la que lo sonoro sustituye a lo carnal. Pero la relación es de verdadero amor. De verdadero amor. Cuando pasan pocos días, y como te tienes que fajar contigo, con el destino, con las condiciones técnicas, con el repertorio que no conoces, con construir un repertorio nuevo, con el público que no sabes, y te tienes que meter en una batalla de verdad, llegas verdaderamente a profundizar en aquello que llaman el alma, o por lo menos en aquello que se podría conocer como el sistema de funcionamiento de cada una de las culturas, ¿no? Llegas a un grado de intimidad, a profundizar y das a conocer también tu cultura de una manera que probablemente si lo hiciéramos con los métodos de investigación antropológicos habituales tardáramos bastante más tiempo y llegáramos a otro tipo de resultados que quizás se parecen mucho a los resultados que hemos tenido, que es observar a una cultura desde fuera, no desde dentro. Creo que, y en el caso del arte es mucho más explícito esto, mucho más claro y más necesario, meterse dentro, quemarse dentro de la candela y saber por qué pasa lo que pasa. O sea, muchos antropólogos o historiadores de la música que han querido conocer la música popular y se han quedado fuera de la rueda de lo que está pasando, se han enterado de la mitad del chiste. De hecho, la mayor parte de gente que aprende por YouTube o aprende por vídeos tutoriales, se quedan en la mitad del chiste. Tienes que meterte dentro, tienes que arder como material fungible, tienes que meterte dentro y hacer lo que puedas hacer. Yo en este método también, ya lo he contado algunas veces, igual alguno me lo ha escuchado ya, pero este método de antropomúsica va en dos direcciones para que los músicos que trabajamos con músicas populares queramos conocer un poco más allá de la teoría oficial de qué está formada esa música, porque son fondos públicos, no son privados, son cosas que han hecho otra gente, entonces hay que versarlos bien, porque si no se produce un pequeño delito de corrupción artística que es la mala versación de fondos públicos. Eso por un lado. Y por otro lado, para las personas que quieran estudiar la música popular, lo que está sucediendo, hay que intentar entrar de varias maneras. Por ejemplo, en el flamenco. Si el flamenco se vehicula a partir de la guitarra, aprende a tocar un poquito la guitarra, que tampoco es imposible, ¿verdad, Paco? Se puede, hombre, se puede. Se pasan mucha fatiga, pero se puede. Un poquito, que tú sepas
Y te busca 2 o 3 falsetitas, unos cantecitos, y mira, yo por tango no sé tocar, pero por bulería te puedo tocar un poquito, y experimentas eso en tus carnes, ¿vale? Que tú veas que el cantador depende de ti, que tú dependes del otro, y que te esté pasando todo eso por dentro. Vale, que no te puede tocar, no, la guitarra no, una letrita, un cantecito, chiquitito, cortito, tampoco hace falta ese Pavarotti, ni Morente, ni hay que meterse en Honduras. Una letrita chiquitita que te la puedes incluso inventar, ¿eh? O coger la gallina caponata y meterla por bulería. Una cosita, ¿vale? Que llegado el momento seas tú el que te ponga en el centro y recibas y envíes y veas qué pasa. Que no hay manera. Una patadita. Por lo menos el baile. Chiquitita, claro. Chiquitita, un paseíto. Y una gracia tuya, que tú has visto a la gente cogerse por aquí, pues por aquí. Sí. Claro, que la bragueta, por la bragueta, que te gusta más una cosa sexual, pues que te gusta más una cosa señorial, pues por aquí. Te lo busca de alguna manera y te pega tu bailecito de forma que la gente te tenga que decir ole. Y que tú tengas que provocar ese ole. Y te paras. Y sientes el silencio y ves la respuesta. Y entonces comprendes por qué los artistas hacen lo que hacen. Cuando lo estás haciendo, hasta claro. Que no lo hacen no te enteras. Y ya la última colocación que propongo. Cuando no puedes tocar, no puedes cantar, no puedes bailar, te puedes colocar de callador. Que esto es una cosa muy bonita, ¿eh? Que antiguamente la había en la fiesta, ¿eh? Que había una fiesta muy bonita y había uno allí hablando, metiendo la pata más malamente, ¿no? Y eso de eso solamente lo puede decir el profesor, eso está muy feo. Porque en una fiesta lo que más te corta el cuerpo es que alguien esté mandando a callar a otro. Claro. Porque tú no estás tocando para mandar a callar a nadie, tú estás tocando para enviar. El silencio tiene que venir solo. Entonces hay que tener muchísimo arte, y había gente antes que lo hacía, ahora eso lo hay muy poco, igual que el cante, el toque y el baile, eso también está desapareciendo. El callador que con una miradita hacia el lejos, así. Aquí, quieto. Pero consigues que la llama no se extinga, ¿eh? Consigues que nadie apague el momento ese que está sucediendo. Que continúe el calambre. Claro, y también tú participas. Claro. Y tienes que escoger cuál es el momento en el que lo dices, cuál es la manera porque, ¿sabes? Hay que tener arte también para eso, mucho. Entonces, creo que hay que participar. Y para entender el arte hay que meterse dentro y participar. Hay que mojarse, como decía Federico, ¿no? Hay que meterse aquí hasta las canillas. Hasta el fango. Recuerdo una vez con un amigo, fotógrafo, periodista, que nos metimos en una aldea indígena por el Amazonas. Cada vez que llegaba, como éramos los guiris, éramos los gringos, mucho más altos, muy chiquititas, venían las mujeres, algunas muy viejas y desdentadas, y nos cantaban unas canciones imposibles imposible, no entendíamos el idioma ni entendíamos la melodía directamente. Eso sí, sabíamos que cantaban con el corazón. Allí mi amigo Sergio, alto y guapetón, y yo, que era alto en comparación con aquello, decíamos, les damos las gracias, teníamos a uno que nos hacía de traductor, y decían, lo que fuera. ¿Qué? Que le cantéis vosotros vuestras canciones. Mi amigo inmediatamente decía, no, que yo no sé cantar. Y entonces se reían como niña chica, y como diciendo, esto es tonto. Y decían, ¿y qué eso qué? Y dice, todo el mundo sabe cantar. Claro. ¿Verdad? Todo el mundo tiene canción. Hemos creado una sociedad donde ya hasta eso se ha empezado a especializar, que tienes que tener un chorro de voz y puracanado grito para cargarte 4 bombillas en Eurovisión para poder cantar. Pues no, mire usted, esto como ha dicho Raúl, nos pertenece a todos. Una última cosa y lo vas a hacer un segundo en cada uno. Esta ya, parte, ¿no? Final da rabia, pero es así porque ya María Ángeles me está mandando callar con la mirada, porque es la hora de cerrar. Hay una parte que hacemos aquí que es siempre revelar 5 libros o decir algo de 5 libros que forman parte de quién eres tú, de quién has creado. Él ya ha revelado en su libro quiénes son, de dónde vienen las músicas y los orígenes y esto que ha contado, de dónde ha creado la suya, y aquí ha señalado 5 libros, algunos no los tenemos. Por ejemplo, Los Negros Curros, que ya lo habló Jesús Cosano, Fernando Ortiz, antropólogo cubano. Este libro lo compré a la salida de Cuba, de mi primer viaje en Cuba, en el año 97, 98,
A la salida mismo ya conocía un poco el trabajo de Fernando Ortiz por los profesores de antropología, por el concepto tan bonito de transculturación, que es una maravilla, para entender cómo hay productos culturales que vienen de una cultura, se asientan en otro y crean y generan otra nueva realidad. Y conocía que Fernando Ortiz era uno de los principales estudiosos de la africanía, de la cultura cubana en general. Había oído algo de los negros curros, pero no conocía el alcance que esa noticia tenía para nuestra cultura, y creo que todavía está por saber, ¿no? O sea, estos personajes que le llamaban curros, por llamarle, como se le llamaba a los andaluces que venían desde esta esquina occidental sevillana, gaditana, que seseaban, que tenían su faca en el fajín, grandes pantalones de campana, grandes oros por las pulseras, camisas de lunares, sombreritos de jipijapa, pañuelito al cuello y una maña de pícaros maravillosa, dueños de la calle, ¿no? Parece ser que los primeros negros que llegaron a Cuba no llegaron como hombres y mujeres esclavizados desde África, sino como hombres y mujeres libres, libertarios y libertinos de las calles sevillanas. Allí se llamaron curros porque se les distinguió de otros emigrantes ibéricos que llegaron en otro tipo de pateras un poco más grandes y mejor financiadas. A los gallegos, a los asturianos, a los canarios, a los catalanes. Entonces se les siguió llamando curros. Y después allí ellos se procuraron maneras para distinguirse aún más del otro colectivo que sí ya estaba viniendo desde África como esclavo. Entonces se hicieron aún más andaluces, aún más españoles, aún más libres. Vivían en los manglares, vivían en las afueras de la ciudad, no pertenecían a ninguna religión, ni de las religiones africanas, ni de las hermandades españolas. Eran libertarios, no vivían en familias estructuradas, y eran ese modelo que después podemos ver hoy día, o más recientemente, después siguió en el teatro costumbrista cubano, y podemos ver retazos de eso en Faustino Lamas el Guayabero, en el propio Compay Segundo, en esa elegancia que es una africanía andaluza, y en la mulata de rumbo, en el prototipo de la mulata de rumbo que te engatusa con un arte extraordinario, hablando con maña gaditana, y te enamora de esa manera, ¿no? Reyes del camelo, reyes de la picaresca, anteriores a los pícaros, anteriores a los majos, anteriores a los flamencos. Pero yo establezco, a partir del descubrimiento de los negros curros, empiezo realmente el trabajo mío, es la noticia que me dio el motivo a levantarme de la silla y a convertirme de tocador en contador, y a establecer una línea, una secuencia que va efectivamente desde esa insurgencia que nace a partir de la esclavitud, una insurgencia que se convierte en rebeldía, que va después a los pícaros, a los majos, a los flamencos, y que yo sigo identificando los rockeros de la Alameda sevillana. En esa insurgencia que veo en Silvio, veo la misma cosa indómita de esa misma maña, y creo que es uno de los ejemplos más claros, más gráficos, más visuales y más sonoros también a la hora de poder comprender la influencia que tiene la música y la cultura africana en nuestra tierra, ¿no? Más todavía, más breve te lo voy a pedir. La rabia del placer. Ya, otro libro maravilloso, La rabia del placer, de Faustino Núñez y de José Luis Ortiz Nuevo. Un trabajo maravilloso a propósito del desembarco del tango, del patrón del tango cubano en la orilla española, de cómo los primeros ritmos que empiezan a llamarse tango los cantaban probablemente algunos que otros negros curros en las afueras de los manglares de La Habana, cantándoselos a un guardia que les cortaba rollo cada vez que podía, y ellos le cantaban: tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres ni chicha ni limona. Y entonces esto, tango, esto se terminó generando en La Habana, se traspasó muy rápidamente a las costas españolas, a Cádiz, a Sevilla, a Madrid, a Londres, a París, a Argentina, y se generó en todo el siglo XIX, a partir de la expansión de la industrialización también, al amparo y al socaire de la urbanización de las ciudades, de la velocidad de los ferrocarriles, de los primeros coches, de la monetización del dinero. La gente empezó a gustarse en el son, en el tango, en el patrón binario de tum-taca, tum-ta, tum-taca, tum-tan, que es lo que Faustino llama la dictadura de la habanera, del patrón de la habanera, porque está en todas partes en el siglo XIX. Genera el tango argentino, es el mismo patrón, tum-taca, tum-ta, tum-taca, tum-ta,
pom, catam, pam, tom, prati, tairo, patum, tarin, tam. Genera la primera bossa, genera el swing también, genera el paso doble, genera los tangos flamencos, por supuesto, y las posteriores derivaciones de la rumba, y termina generando el reggaetón. Sí, porque lo que tenemos en el son, por ejemplo, cambias el bombo con la caja, tacum, pacum, 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 pacum. Por eso a la gente le gusta lo que le gusta, porque ya les gustaba, aunque no lo sabían. Entonces ahí es muy bonito porque habla de la rabia del placer, o sea, de cómo el placer va por delante y cómo el baile termina dominando los cuerpos y termina generando músicas y artes nuevas, ¿no? Es un libro muy interesante, escrito a dos voces, en la que Faustino recoge las noticias en azul o en rojo, y José Luis hace la interpretación en la metafórica, otra. Es muy bonito, es un libro creativa. muy bonito. No vamos a poder darle, simplemente nombrar, Echar un reverso, Cultura y Razón Común en Andalucía, el mejor libro sobre Verdiales, hecho precisamente por Antonio Manley. Por Antonio Manley, tu maestro principal, del que apenas hay. Habíamos traído aquí uno de los caminos del flamenco, que tampoco se puede encontrar. Queremos convencerlo para editarlo, reeditarlo aquí en Ediciones del Genal. El libro de Santiago Userón, El ritmo perdido, absolutamente recomendable. El influjo negro en la canción española, en anagrama, lo podéis pedir. Y por último, quiero simplemente que dedique unas palabras al libro de poemas en Arcadia de Miguel Ángel Feria, que en este disco es el único absolutamente original, que no es una letra original tuya o construida a partir de versos de otros. Correcto. Del que haces una canción. La suite para coro y quijadas, que está ya inscrito en este libro maravilloso, en Arcadia. Miguel Ángel Feria es un poeta de mi generación, de Huelva, del Andévalo, de San Bartolomé, y que escribe con una electricidad maravillosa. Es uno de los principales traductores de los poetas simbolistas franceses, responsable de la antología de la poesía parnasiana, maestro de poesía en la Escuela de Escritores aquí con David, uno de sus últimos muy buenos alumnos. Y un poeta extraordinario y una persona con una bondad y una inteligencia máxima, poeta de lo que hay hoy. Está muy bien que vayamos buscando los mitos, está muy bien que revisitemos a los clásicos, pero probablemente tengamos algún que otro clásico aquí a la puerta nuestra y sea vecino nuestro y no le estemos dando el valor. Así que hagan ustedes el favor de, en lo que pueda, vayan buscando al poeta que tengan al lado. El poeta, el cantor, el contador está aquí, el inventor. Ahora puede firmaros sus libros, disco-libro. Ya sabéis que él no cobra por los discos, solamente por la firma. Y lo único que os pido es que le deis un fortísimo aplauso a Raúl Rodríguez. Hermano.